tierras, solamente el 55% de tierras estaba explotado y el resto se estaba dejando morir, sin explotar, sin producir. Exactamente igual ocurre con el monopolio económico, solo que aquí sí que se pone a funcionar, pero no creando nuevas empresas, sino que lo que hace es especular, se especula financieramente con el dinero. Ya no es rentable crear una empresa nueva, ya la monopolizo yo. Lo que hago es empezar a especular con el dinero. Compro commodities, compro materias primas, genero instrumentos de especulación financiera, genero productos a corto, genero a largo, genero productos que simplemente vivan de la especulación, que no produzcan nada, es decir, que simplemente generen interés per se, ¿de acuerdo? Con lo cual la productividad se cae, se hunde, la precariedad en España, máxima España, que es un país contracíclico. ¿Qué significa contracíclico? Contracíclico significa que España, cuando existe épocas recesivas, cuando entramos en crisis, en épocas de baja producción, en España la productividad aumenta. Y cuando estamos en épocas de expansión, en épocas de bonanza, nuestra productividad decae. ¿Por qué se produce esto? Se produce porque nosotros, es decir, las empresas españolas, su producción está basada en métodos arcaicos, en métodos escasamente productivos, faltos de eficiencia, no se invierte en I+D, y lo que se produce cosas de muy poco valor. Con lo cual significa que cuando hay épocas de bonanza, contrato a mucha gente, y lo que hago es simplemente producir cosas de escaso valor, pretendiendo venderlas cuanto antes y llevar mucho dinero, ¿de acuerdo? Es decir, contrato a gente que necesita muy poco valor de capital humano, es decir, muy poca formación. Y cuando hay épocas recesivas, toda esa gente me sobra, porque igual estoy produciendo balones de playa. Los echo a todos, me quedo con 4 personas y efectivamente la productividad sube, pero no porque produzca mejores balones, sino porque la ratio costes-outputs se ajusta más, porque tengo menos plantilla, pero nuestra capacidad productiva, lo que nosotros estamos produciendo en la economía española es una economía que sigue estando completamente subdesarrollada. Bueno, esto para aquel que no lo entienda, deberías luego entonces de aclararnos. Habría que dejar este concepto de realmente lo que al final significa la diferencia, ¿no? entre lo que se está llevando, en este caso, un empresario, que habría que decirlo, que se lleva 1.200 veces más que el sueldo de un trabajador, ¿no? Él gana 1.200 veces más que ese sueldo de ese trabajador, o 1.400 veces más. Explicar exactamente por qué eso es un abuso. Realmente un abuso sobre el trabajador, sobre la sociedad, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si yo soy un empresario, soy afortunado y vendo un producto, ¿no? Porque hago un producto que la gente lo desea y lo compra, ¿por qué no voy a poder yo ganar todo lo que me dé la gana por encima de lo que gana el trabajador? Eso quizás lo deberías de explicar un poco más para aquella gente que todavía no entiende ese concepto, ¿eh? Y luego habría que decir, si ya estamos hablando de precarización, estamos hablando de que, bueno, de que vamos a esto, vamos a no tenemos tejido industrial, es decir, sabiendo de dónde viene todo esto, que viene básicamente de las negociaciones que se hicieron a través de ese partido socialista, que viene, bueno, ya te digo, hemos hecho un programa el lunes que colgaremos ya mismito esta misma noche en la web sobre el 23F y por qué ese punto negro en nuestra historia es tan importante para entender la tutela de España. Bueno, entendiendo que España es un país tutelado, que tiene su posición ya negociada desde hace décadas, pero mucho antes incluso de que se fuese Franco, ya la tenía negociada en Europa y en el mundo, y entendiendo entonces que ya desde el principio se nos ha dado un papel de perdedores y aquí las oligarquías han aceptado ese papel de perdedores y de ser los últimos del tren de cola, ¿no? En el vagón de cola del tren, bueno, pues entendiendo eso ya habría que decirle a la gente si esto, ¿no?, se puede cambiar o no. Explícanos primero, Antonio, eso. ¿Por qué un empresario, vamos a llamarle, por ejemplo, Díaz Ferrat, que ha ganado 1.000 y pico veces más que sus empleados, por qué es malo o por qué sería mala o por qué ese concepto nos está hablando de abuso realmente y demasiada concentración en este sentido de dinero en vez de sencillamente un empresario productivo y que crea un producto de consumo que a la gente le gusta y que es un tío de éxito? En primer lugar, porque existe un paradigma, existe una realidad, que es que todo aquello que se puede mesurar se puede conocer, y todo aquello que se puede conocer se puede cambiar. La mesura a la hora de decir, bueno, pues yo voy a montar una empresa en una zona X. Esta empresa va a producir, va a generar riqueza, ¿de acuerdo? La riqueza, bien porque sea eficientemente productiva, bien por la optimización, bien por la patente del producto. Y vuelvo a incidir, España
el manejo de patente en España está completamente monopolizado o en un oligopolio, si lo queréis tomar así. Es decir, España casi que tenemos que estar pagando hasta por respirar, de acuerdo, a nivel comercial. Muy bien. Una vez que se instaura una empresa, esta empresa comienza a generar beneficio. El beneficio no se reparte de una forma proporcional a la contribución del capital humano. Es muy importante, es decir, la valoración del capital humano, ¿de acuerdo? El capital humano, existen mil formas de nombrarlo. Una de ellas que en el fondo no está necesariamente mal lanzada. Definía el valor del capital humano como aquel número de personas con cero skill, es decir, sin ningún tipo de habilidad, que eran necesarias para cubrir un determinado perfil. Es decir, cuántas personas sin ningún tipo de conocimiento o habilidad perdón, son necesarias para cubrir, por ejemplo, el trabajo y las funciones de un aparejador. Perdón. Entonces, bueno, pues acorde a este tipo de capital humano, las empresas, y acorde a esta valoración, acorde a la contribución en la productividad o a las cadenas de valor o el producto final, el beneficio que se va llevando a la empresa, esta relación finaliza únicamente con el pago del salario, con lo cual las ganancias que va obteniendo no se van repartiendo de una forma proporcional o de una forma que dé lugar a una mayor filtración de riqueza, no se reparten proporcionalmente al resto del equipo, con lo cual se va concentrando riqueza. Es decir, la parte de un empresario, y que nadie olvide que la economía se basa fundamentalmente en el término codicia. A ver si te he cogido yo un poco, porque me lío yo un poquito. O sea, tú estás diciendo que el empresario básicamente hace un producto y lo que hace es ver a ver cuánta gente, o en un principio, si vemos cuánta gente hace el trabajo de un aparejador, es decir, sin el trabajo que está haciendo una persona supuestamente cualificada, lo pueden hacer dos no cualificadas. Lo que hago es que pago muchísimo menos a esas personas no cualificadas que al aparejador, y por lo tanto lo que hago es que me llevo muchísimo más beneficio yo siendo empresario que si tuviese que tener contratado, ¿no? O tuviese esa persona cualificada. Esa persona cobraría mucho más que dos que no están cualificadas. Y estás diciendo que la tendencia hoy en día, y es evidente, es esa, la de tener el mayor número de gente no cualificado en una cadena de producción especializada y compartimentalizada, con lo cual el empresario se lleva muchísimo más dinero que el trabajador, que eso es lo que indica la diferencia, uno de los detalles que indica, ¿no?, la diferencia entre el sueldo del empresario y del trabajador. ¿Te sigo o no te sigo? Sí, algo parecido. La forma, a la hora de valorar el capital humano, una de las formas que están más arraigadas es valorar el capital humano, el que puedes tener tú, el que puedo tener yo, el que puedo tener X. Es decir, bueno, pues MITOA, su valor como capital humano es cuánta gente, cuántos perfiles sin ningún tipo de formación o habilidad son necesarios para hacer eficientemente el trabajo de MITOA. ¿De acuerdo? Pues para hacer tu trabajo, tu función, pues igual hace falta 20 personas. Muy bien, pues ese es tu valor de capital humano. Tu valor es 20 unidades. Igual, si yo soy profesor de una universidad, pues igual para hacer mi trabajo hacen falta 5 personas, ¿de acuerdo? 5 personas sin ningún tipo de habilidad. A eso hay que sumarle el tiempo necesario para que esas personas adquiriesen algo de tu conocimiento. Ese es el valor del capital humano. La empresa, ¿qué es lo que hace? La empresa lo que hace es intentar poco a poco, y fruto de la tecnología, se va automatizando, con lo cual cada vez se va eliminando más el número de procesos en los cuales es necesario que intervenga el capital humano, que intervengan las personas. Hoy en día todo esto no suena todavía a futuro, parece que estemos viendo pues que hay muchos puestos que todavía pues parecen seguros. Ningún puesto que sea fruto de producción está seguro, ningún puesto. Es decir, salvo los puestos de comercial, y aún así, esto estoy hablando de una forma muy generalista, poco a poco cualquier cosa puede ser sustituida, que nadie lo dude. Pero bueno, no es el caso que nos atañe ahora, todavía queda un poco para ello. Y aunque ya veis vosotros, el informe de Davos vaticinaba casi unos 20 o 30 millones o 3 millones, no recuerdo cuántos empleos perdidos por causa de robotización, de automatización, que es imparable. Es decir, la tecnología es imparable, se va evolucionando, y evoluciona simplemente para, a nivel empresarial, reducir costes. A lo que íbamos. En la parte de precarizar, efectivamente, lo que se busca cada vez más es intentar conseguir, es decir, si vosotros fijáis, fruto de esta globalización, las empresas lo que hacen es trasladar sus centros productivos allá donde económicamente se dice que son más eficientes. Mira, para hablarlo en castellano y para que toda la audiencia lo entienda, la palabra eficiente significa allá donde me cuesta menos producirlo, pero no porque sean eficientes, no porque en Vietnam o en Camboya alguien haya tenido algún tipo de formación específica para producir o coser mejor unas zapatillas, simplemente porque allí sus salarios son de medio euro al mes o de medio euro al día,
porque no existe ninguna seguridad laboral, porque no tienen que pagar seguridad laboral, seguridad social, no tienen que pagar protección al trabajador, no tienen que cubrir ley de protección, de prevención de riesgos laborales, no tienen que pagar por alquiler, no tienen que pagar, existe un gobierno corrupto o existe un gobierno consentidor. Con lo cual, eficacia significa que puedo llevarle mucho más beneficios pagando medio euro al mes. Y la salida de estas personas, el 90% de veces de este tipo de comportamientos, siempre te van a decir que estas personas estarían peor si no estuviésemos nosotros, que por lo menos nosotros le damos medio euro al mes. Mira, ese medio euro al mes lo que consigue es mantener y garantizar el subdesarrollo el máximo tiempo posible. Porque si yo he hecho una inversión en Camboya y quiero seguir atando o cosiendo zapatillas allí, yo quiero que esté mucho tiempo en Camboya una situación de subdesarrollo, una situación de precariedad en la cual la empresa haya suficiente mano de obra que se agolpe en mi puerta pidiéndome medio euro al mes para poder seguir viviendo. Con lo cual, esa gente no es que esté mejor, es que voy a garantizar que durante mucho tiempo estén en ese subdesarrollo para que no crezca. Dentro de 15, 50, 40 o 60 años, puede que empiece a notarse cierta mejora, no por el salario que se cobran, sino simplemente por una evolución global, que no tiene nada que ver con el comercio ni con la economía, nada que ver. En España, exactamente lo que se hace es precarizar. Ahora es muy bonito, ¿de acuerdo? Una vez que se rompe el mercado interno, es decir, que se va destruyendo la pequeña y mediana empresa, ¿de acuerdo? Y con esto estamos hablando de empresitas de 10, 12, 14, 15 trabajadores, y con ello no solamente estoy hablando de comercio, de zapaterías o de tiendas al por menor, estoy hablando también de empresas que producen. Es muy bonito romper el mercado interno. Y es decir, yo trasladar mi producción a China, como está haciendo Zara, por ejemplo, y yo produzco en China, pero vendo aquí, y vendo aquí a precios que son inabarcables para la producción, para la pyme local, es inabarcable. Es decir, yo no puedo colocar un par de zapatos por 40 euros cuando una empresa transnacional, una empresa X, los produce en India y aquí me los vende a 5 euros, con lo cual yo no puedo vender mi producción y estoy condenado a cerrar. Una vez que tú has vencido toda la resistencia o estás eliminando gran parte de la competencia local, entonces es muy bonito airear desde tus canales de marketing, decir, vuelvo mi producción a España, o parte de la producción está volviendo a España porque soy patriótico. Así también sé yo venir a España sin vergüenza. Una vez que tú has arrasado con toda la competencia que tenías local, yo también sé venir a España, ni siquiera vienes porque mientes, porque bajas aquí 4 o 5 fases productivas, que simplemente lo haces prácticamente más, ya no por eficiencia, sino por mantener esa cuota de mercado y tener esa aceptación y esa limpieza de marca, antes que efectivamente dar trabajo o filtrar ese trabajo. Lo que tú me preguntas al inicio, que antes me extiendo mucho, lo que tú me preguntas al inicio es que es muy diferente, Mitoa, que un trabajador, que un empresario esté contratando y contrata al trabajador y el empresario gane 2, 3, 10 veces más, de acuerdo, que el trabajador, es muy diferente a que el empresario gane 1.000 o 2.000 veces más, o que los beneficios de un Amancio Ortega sean de miles de millones de euros, cuando sus trabajadores cobran 600 o 700. Eso los europeos, que no hablamos de los que cobran 0,65 euros en India, o en otros países similares o semejantes o si no peores. Entonces, cuando un empresario cobra, es decir, existe esa diferencia a nivel societario entre lo que cobra la empresa y lo que cobra el trabajador, entonces no se está dando trabajo. El trabajo es una herramienta para tú concentrar. El trabajo es cómplice de una concentración de riqueza que empobrece cada vez más. Es una herramienta necesaria, pero no da trabajo. Lo que da es precariedad. Porque gracias a tus 800 euros yo estoy generando miles de millones en mi cuenta. Y esos miles de millones dejan de estar en circulación. Los concentro yo. Y yo no los concentro para volver a reinvertir. Más allá de 4 operaciones de que doy 1.000 millones de pesetas o doy 10 millones de euros al hospital de no sé qué sitio en Galicia. Eso es el chocolate del loro. Y eso no va a ningún sitio. Y máxima al hospital privado. ¿De acuerdo? Esa concentración yo la genero para generar más riqueza. Y hoy en día no se generan nuevas empresas. Lo que se genera es especulación, como decíamos antes, especulación monetaria. Es decir, se genera una especulación financiera. El dinero produce dinero sin necesidad de producir negocio o trabajo real. Produce simplemente por medio de canales especulativos. Bien. Pues vamos a ir entonces, 2 minutitos de break de música y vamos entonces a entrar con esto de si realmente la manera de afectar a la economía, es decir, si es mejor, como decía Díaz Ferraz, esto de trabajar más por menos o, como parece ser que está pasando en Estados Unidos, bueno, pues que se están planteando el subir
que sería una de las soluciones, por supuesto, y que en esta Europa que conocemos socialista, bueno, pues de lo que se trata. En Estados Unidos dicen, vamos a subir ese salario mínimo, vamos a pagarle más a la gente para que por lo menos se pueda fomentar en este sistema totalmente quebrado el consumo y con eso también la capacidad de la gente de reaccionar ante la crisis. Y sin embargo, la otra opinión es la de Díaz Ferraz. Hay que trabajar más por menos, como dice Antonio, como herramienta para que él se enriquezca más. Antonio nos va a comentar un poquito.